el agua que nos une y nos divide. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer capítulo del podcast, el agua que nos une y nos divide. El día de hoy les vamos a contar sobre nuestras vivencias como estudiantes en recoger información valiosa para nuestras comunidades. De lo que hemos encontrado como estudiantes acerca del recurso vital para nuestras vidas, el agua. No se queden con la curiosidad, los invitamos a escucharnos. Hola oyentes que nos escuchan desde varias partes de Colombia. Yo me llamo Evelyn Gomajoa, estoy en el grado 9.2 de la institución educativa José Antonio Galán. Y hoy tengo el honor de conversar con una maestra de mi institución. Profe Rocío, ¿cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Muchas gracias, claro que me encuentro muy bien porque estoy en este momento con ustedes. El día de hoy nos encontramos en la institución José Antonio Galán, ubicada a 20 kilómetros de la capital departamental de Nariño, Pasto. Es una institución rural, donde hace bastante frío. Nuestra comunidad es campesina y se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería, cosechando papa, oyocos, lechuga, cebolla, fresas, etc. Profe, cuéntenos por qué usted decidió ser docente. Primero, pues vengo de una familia de docentes. Mis tíos, mis padres han sido docentes, docentes de colegios públicos y privados. Entonces yo creo que eso, uno nació con eso y viéndolos a ellos, sí, con esa profesión y ese amor que ellos pues promulgaban a todos los niños a los que ayudaba. Resulta que mi profesión es ingeniera agroindustrial, o sea, nunca pensé ser docente, pero dentro de mi profesión empecé a hacer capacitaciones con adultos, capacitaciones que se llamaban las secas, y empecé a formar adultos. Formando adultos uno se da cuenta que hay muchas cosas que falta enseñar a los niños para que cuando sean adultos ellos ya sepan. Entonces, pues esa como fue una inquietud, sin embargo no estaba totalmente pues definida hacia la docencia. Trabajé durante 12 años como formuladora de proyectos de cooperación internacional y ejecutora de esos proyectos. Y en algún momento de mi vida trabajaba 16, 18 horas y no veía a mis hijas. El papá las criaba solo. Entonces tomé la decisión de escoger un trabajo que requiriera menos tiempo para dedicarle más a mis hijas. Y una de las opciones era el concurso docente. Y mi padre llegó y me dijo, listo, yo le compro el PIN, porque yo ni siquiera estaba en paz. Y el último día de comprar el PIN para el concurso, él me lo fue a comprar y ya me presenté y afortunadamente salí. Digo afortunadamente porque recuperé mi familia y entré en un ambiente laboral en el que me siento muy bien. O sea, yo pensé que me iba a frustrar o algo así, pero no, ha sido para mí una bendición. Tiempo para estos chicos que son espectaculares, tiempo para mi familia y tiempo para formarme, porque en este momento pues ya viene desarrollando como todo el proceso académico, había hecho la especialización, había hecho una maestría, seguí con una maestría en educación y ahora estoy como ya haciendo mi doctorado. Entonces he tenido varias ventajas con ser docente, sin dejar mi ingeniería. Entonces los invito a que sean pues su profesión y si quieren ser docentes también lo pueden ser. En el grado 9 tuvimos la oportunidad de ir a la vereda El Divino, Santa Rosalía, Cerotal, Concepción y nuestro corregimiento de Santa Bárbara para conversar con los fontaneros de los acueductos. Profe, ¿cómo se comienza con esta práctica educativa? Primero, decirles que no hay que temer a las prácticas innovadoras, que es hacer lo que siempre hacemos, pero hacerlo más práctico, ¿sí? Llevarlo a que los estudiantes lo vivan, que ellos lo sientan y que ellos sean los que generen el conocimiento. O sea, que no solamente seamos nosotros los que transmitimos. Y eso es lo que hemos estado intentando hacer. Ya llevo 3 años con esta práctica, no solamente con los estudiantes que están en este momento, sino ya con estudiantes que son egresados. Sí, empezamos y nuestra práctica la enfocamos hacia el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es un sector rural que es biodiverso total. Tenemos un recurso hídrico interminable, decimos interminable si lo seguimos cuidando, porque si no de lo contrario, pues el recurso hídrico se perdería y es un recurso hídrico que abastece a la ciudad de Paz. Entonces, sí, tenemos la represa, pero también tenemos el sector que abastece a uno de los acueductos de la ciudad de Paz, en el sector de las piedras. Me parece que este recurso es dentro de lo que tenemos lo más importante y lo que tenemos que conservar. Por eso, pues lo empezamos a manejar con los chicos desde grado 8º en mi caso, sí, y empezamos a hacer cosas sencillas,
sí empezamos en grado octavo a medir los caudales en los grifos del colegio para mirar cuánto se gasta de agua si uno deja abierto un grifo. Entonces ellos se dan cuenta del desperdicio y calculan con volúmenes, calculan si hacemos aforos, se les enseña, entonces ellos lo analizan desde grado octavo. En grado noveno empezamos a trabajar ya recorridos ambientales. ¿Qué son los recorridos ambientales? Ellos, a través de unas orientaciones que se les dan, se ubican grupitos que vivan en cierta vereda o cerca de la vereda. Y ellos hacen recorridos ambientales identificando las fuentes hídricas de su región, cómo están esas fuentes, si son aptas para el consumo, si no son aptas. Van a visitar los acueductos veredales, se dan cuenta de cómo están sus acueductos, comparan los acueductos de su vereda con los de otro y nos damos cuenta que algunos tienen infraestructura muy buena, otros no tienen tan buena infraestructura. Entonces unos son potables, nos garantizan la potabilidad del agua, otros no. Y en el recorrido también identifican qué factores afectan ese recurso hídrico y en general el medio ambiente. Entonces identifican sectores donde ellos, después del conocimiento que ellos han recibido y que ellos mismos han generado, sí, factores de contaminación ambiental y específicamente en el recurso hídrico. Dentro de esos mismos recorridos ellos hacen entrevistas, ¿sí?, a los líderes comunitarios, les hacen entrevistas a los señores que manejan los acueductos, que, ¿cómo es que los llaman aquí? A los fontaneros. Ellos les hacen las entrevistas a los fontaneros, a los líderes comunitarios, a sus abuelitos, ¿sí? Eso más o menos en grado noveno. En grado décimo y en 11 ya pasamos a hacer encuestas. Sí, ya hacemos las encuestas de los recorridos, pues identificamos como las familias líderes o ellos, cada uno encuesta 5 o 6 familias, más o menos pues estamos encuestando alrededor de 350 familias entre grados décimos y 11 y los de grado 11 hacen el análisis estadístico de esas encuestas y ya con los de grado décimo y junto con 11 hacemos como el proyecto, como el informe final, obteniendo pues ya las conclusiones y los resultados de los datos estadísticos. Esa información ya la tenemos de 3 años, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo va evolucionando. Si va mejorando, vamos empeorando. Según el análisis que hemos hecho, cada vez hay más contaminación en el recurso hídrico, sobre todo en la región de la represa, que es un lugar turístico. Y se identifica porque al ser lugar turístico, los turistas no se comportan como deberían ser, ¿sí? Entonces hay mucha contaminación en ese aspecto. Entonces, también tenemos contaminación porque tenemos ganadería extensiva y dejan el ganado por todas partes. Entonces ellos hacen sus necesidades en cualquier potrero y esos lixiviados se van hacia las fuentes de agua y ese es otro de los contaminantes que también hemos identificado. Tenemos residuos sólidos que contaminan mucho. ¿Por qué? Porque en este sector no tenemos el servicio de recolección de residuos sólidos. Entonces, como no lo tenemos, han identificado ellos unas prácticas que no son muy buenas. Entierran los residuos en ciertos lugares o los queman, sí, pero no hay un manejo de una disposición final como lo hacemos en las zonas urbanas. Entonces, eso afecta también el recurso hídrico, sobre todo por los empaques de agroquímicos que por lo general ellos en sus recorridos los encuentran tirados a la orilla del río, ¿cierto? Que es lo que más hemos identificado. Entonces, pero también identificamos dentro de las encuestas y las visitas que se han hecho 3 familias en el sector que hacen reciclaje, ¿sí? Y los mismos estudiantes ya han hablado con ellos para establecer como mecanismos entre el colegio y las veredas y ellos que manejan ya el reciclaje. En la sala de bilingüismo está ubicado nuestro estudio de grabación y nos acompañan, además de la profe Rocío, otros estudiantes. Sara, te escuchamos a ti y a las experiencias vividas en las visitas a los acueductos de las que nos contó la profe Rocío. En esa gran travesía y esa aventura, al llegar al arroyo, presenciamos los tanques de agua. Esos tanques eran dirigidos para la comunidad de Santa Rosalía. Estos tanques llevaban el agua a Santa Rosalía por medio de mangueras, tubos y había un tipo de tanques filtradores. Aunque fue un poco lastimoso porque los tanques estaban en mal estado, no estaban cuidados, no los habían limpiado por muchos años. El fontanero pues dijo que hacían una limpieza por año, pero pues que a veces no se reunían los recursos
capacitados para darle una buena limpieza, porque en la comunidad no hay mucha gente, solo somos 10 familias y estas 10 familias no pueden abarcar todo el dinero que es para la limpieza del acueducto. Y entonces ella nos contaba que mucha gente de acá de Santa Bárbara son muy exigentes con el agua. Pues por lo general ella nos contaba que tenía un cierto porcentaje de cloro, pero que la gente le decía que le eche menos porque el agua salía muy clorada. Entonces al ir allá nos dimos cuenta que esto no estaba contaminado, tampoco había árboles cortados, ella solo limpiaba las sequías por donde bajaba el agua a unos tubos. También nos llevó a donde ella lleva toda el agua que baja. Primero fuimos a ver al fontanero para que nos dé como una explicación de cómo llegamos al lugar. Fuimos por ese lugar y fuimos a ver el nacimiento, en el cual eran dos, uno de izquierda y otro de derecha, uno que bajaba de un potrero que en primera parte estaba cerrado, o sea, solo se veía cómo era la corriente de donde venía, pero pues no se podía pasar para más allá. Y el otro que provenía debajo de un árbol. Y vimos como esas aguas, o sea, las dos las habían hecho para que conduzcan a una sola, que al final quedaba llegaba en un tanque y ahí se reunía todo el agua y ahí caía toda. Después, a través de mangueras, bajaban a un tanque para que ya, si tenía algún mugre o hojas, se queden ahí. Más por ahí vimos que fuimos al tanque y vimos donde le hacían la limpieza, para que el agua sea más potable para que las personas la consuman. Fuimos a la vereda del Cerotal. Pues como había un filtro de agua del acueducto, entonces el agua sí salía limpia porque el fontanero, cada vez que los habitantes decían que el agua como que salía sucia y todo eso, el fontanero iba a limpiar y pues para que el agua ya saliera más limpia. Allá encontramos, pues, el agua sí estaba limpio, pero en sí el tanque no estaba limpio, o sea, tenía como al fondo se mira, el que quedaba no estaba muy bien lavado, entonces se lo miraba ahí, pero sí el agua sí bajaba así limpio. Oyentes, hemos llegado al final de nuestro primer capítulo, el podcast El agua que nos une y nos divide. Nos queda una reflexión. Mientras los ciudadanos de Pasto consumen el agua que llega de nuestra represa de Santa Bárbara, nosotros quienes vivimos alrededor de ella no tenemos acueductos tratados. El día de hoy les acompañamos Santiago Mena, Camilo Potosí, David de la Cruz, Johan Daniel Tumbaco López, Joan Nicolás Puerres Gelput, Johnny Alexander Hilput, Brian Miramac. Juliana Timarán. Evelyn Gomajoa, María Camila Muñoz. Lady Figueroa. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Este podcast es financiado por el proyecto Redes Pedagógicas que Construyen Paz con enfoque de derechos y géneros, convenio 23 PC 008, que AEXID apoya a la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, desarrollado en asocio con la Corporación Planeta Paz. El contenido es responsabilidad exclusiva de la Corporación Planeta Paz y bajo ninguna circunstancia debe considerarse que refleja la posición de AEXID o de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.